Es el año de 1534. Estamos en Aix-en-Provence, una pequeña población francesa. La historia nos dice que en aquel entonces una terrible epidemia de peste bubónica se había extendido por toda Europa. Prácticamente no había casa en la que no se estuviera velando a un difunto. La gente moría por cientos. Decenas de cadáveres esperaban ser enterrados mientras se corrompían en las calles. Los médicos de ese entonces cubrían su cara con un antifaz de tela que contaba con 2 lentes de vidrio a través de los cuales miraban a los enfermos. Pero la absurda vestimenta de los médicos y las inútiles medicinas que recetaban, como el agua de almaciga o canela y los amuletos de esmeralda, no impedían la mortandad y las ratas transmisoras de la peste bubónica por las calles. Pero en el siglo XVI, anticipándose a la ciencia moderna, llegó a esta ciudad un hombre que comenzó a dar recomendaciones que para quienes la escuchaban parecían absurdas. Recomendaba que se hirviera el agua como método de purificación. Insistía que se colocara cal sobre todas las paredes de las habitaciones en que hubiera muerto alguien de peste o aún estuviera enfermo, así como quemar la ropa usada por los contagios. Previno sobre cómo conservar alimentos y poco después, la epidemia de peste que se había extendido en Aix-en-Provence se encontraba controlada por este extraño caballero que se dirigió posteriormente a Narbona, Toulouse, Burdeos, Aviñón y finalmente a Carcassonne. No hace falta mencionar que debido a este logro, en todo lugar al que acudía, su fama creció por los conocimientos de medicina que se comentaba había traído de Arabia. Por otro lado, también corrió el rumor de tener pacto con el diablo, teniendo de su lado para estas curaciones al rey de las tinieblas. Te preguntarán, ¿cuál era el nombre de este hombre misterioso? Se trataba de Michael de Nostradamus. Bienvenidos. Están a punto de ingresar a El Pórtico. Michael de Nostradamus, quien se sabe vivió de 1503 a 1566, aunque el reconocimiento a través de la historia de su nombre, el cual en la actualidad aún reconocemos, no fue por erradicar la peste bubónica, sino que realizó inquietantes vaticinios de hechos posteriores a su muerte. ¿Sería que Nostradamus podía vislumbrar el futuro? Todos estos profetas, que intentaban vaticinar sucesos futuros durante el siglo XVI en Europa, eran vistos con recelo y en muchas ocasiones perseguidos, torturados y llegados a ser asesinados. Nostradamus nació un 14 de diciembre de 1503, aunque de su infancia se sabe poco. Muchos historiadores suponen que fue un gran aventurero y esa inquietud lo llevó a estudiar medicina en su edad adulta de manera brillante, ya que en 1534, cuando erradicó la peste, como se mencionó al inicio, Nostradamus aún era estudiante. Se graduó 2 años más tarde como médico. Sin embargo, en lugar de establecer un consultorio, pese a su fama, decidió probar fortuna y viajar a recorrer el territorio francés acompañado de una serie de preparados, mismos que vendía a los lugares que llegaba y le permitían sobrevivir. Pero con su habitual inquietud, se empezó a interesar por conocimientos que eran del dominio de los magos, astrónomos y alquimistas. Fue precisamente en su camino cuando tuvo la primera revelación. En su recorrido, se encontró con 2 frailes, cuando de pronto se postró ante uno de ellos y le besó el hábito ante el desconcierto de quienes le rodeaban. El fraile preguntó a qué debía ese acto, al que contestó Nostradamus: rindo homenaje al futuro pontífice de Roma. Aquel monje se llamaba Félix Paretti y la predicción de Nostradamus se cumpliría con exactitud en 1585, quien se coronaría como papa con el nombre de Sixto V. Pero fue a partir de ese extraño incidente que Nostradamus intuyó que podía vislumbrar el futuro, por lo que decidió prepararse adentrándose en las obras del ocultismo, y para 1538 abandonó Francia por más de 8 años. En sus obras describe que visitó Milán, Génova y Venecia, aunque la mayoría de historiadores aseguran que realizó una peregrinación a Egipto y Cercano Oriente. Aunque no se sabe con seguridad de esto, si es cierto o no,
ya que Nostradamus nunca afirmó o negó el haber estado ahí. Y parece ser que en Mesopotamia, una de la astrología desarrollada por los caldeos, estudió la Suma de Yavir Ibn Ayen y la Tabla de la Esmeralda. Para poder entender esos monumentales tratados de ocultismo, investigó Cábala, que se dice es el lenguaje secreto para descifrar la magia o alquimia. Finalmente, para 1547, teniendo 44 años, regresó a Francia, llevando consigo los saberes de los caldeos, druidas, egipcios y árabes. Se había dejado crecer la barba y vestía una túnica, además de llevar sobre su cabeza un bonete constelado, que era el símbolo de quienes investigan los secretos del cielo y de la tierra. En ese mismo año se casó con la viuda de un comerciante y tomó la decisión más importante de su vida, y por la cual es reconocido a través de la historia. En la casa que ocupa en Provenza, mandó construir una habitación, consagrándose durante 3 años a escribir las famosas obras proféticas que llevan por nombre Centurias. En las noches era cuando se dedicaba a ver el futuro. Su método consistía en sentarse frente a una vasija de bronce llena de agua, en la cual introducía una vara, misma con la cual golpeaba su frente, al mismo tiempo que puede observar imágenes de mapas, sucesos, castillos, reyes dibujados en el agua de la vasija. Todo ello lo plasmó en su obra. Las centurias fueron escritas en versos de 4 líneas cada uno y estaba llena de alegorías, ya que muchas visiones, al develarse del futuro, correspondían a otra época en la cual los objetos de los que no sabía que eran, salvo porque podía observarlos, en otros casos gustaba utilizar un lenguaje especial para llamar a los lugares que le eran conocidos, utilizando este lenguaje indescifrable para muchos. Esto, por una parte, se debió a que habrá que recordar que en su tiempo los profetas eran castigados y por mencionar un verso dedicado al rey Enrique II escribió: los tiempos exigen que tales eventos no sean profetizados sino de manera de enigmas. Si yo quisiera, podría fijar la fecha de cada predicción, pero esto sería aterrador para algunos. Dicho trabajo no fue fácil. Durante estos 3 años que le llevó a escribir, llegó a padecer de fiebres y llegaba a convulsionar, probablemente el resultado del funcionamiento de su cerebro en esos estados de trance, y a través de 4 siglos se han cumplido muchas de sus profecías con precisión, por lo que cada día la historia le da mayor razón. Por ejemplo, predijo la muerte del rey Enrique II y Carlos I, la República Francesa y las guerras mundiales. Al salir la primera edición de sus profecías, despertó gran interés entre los franceses, ya que además de médico, tenía una buena reputación como fabricante de horóscopos y amuletos, que incluso fue llamado por la reina Catalina de Medici, esposa de Enrique II de Francia, para que le explicara un cuarteto, el cual dice: el joven león al viejo vencerá, en campo de guerra en duelo singular. En jaula de oro le reventarán los ojos. 2 clases una, luego morir muerte cruel. A lo que él se limitó a contestar que las profecías se cumplirían. Consternada, Catalina hizo traer a sus hijos a la presencia de Nostradamus, a quienes presentó. El mayor, Francisco, le sigue Carlos y el tercero es el duque de Alarcón. Posteriormente, les pidió que se retiraran. Cuando quedó sola con Nostradamus, le pidió que le dijera quién de ellos reinará el día que su esposo muera, a lo que respondió: le aseguro que todos lo harán. Esto solo podía significar que todos ellos morirían jóvenes, ya que era la única manera de que estos reinaran, limitándose a decir: me duele vuestro pesar, pero todos reinarán, os lo juro. Para desgracia de Catalina, la profecía de Nostradamus se cumplió 1 año después, de la siguiente manera. Enrique II tenía una hermana, Margarita, la cual se casó con el duque de Saboya. Para celebrar ese matrimonio, Enrique II ordenó una serie de festejos, entre ellos un torneo en el que participaba la nobleza. Como Enrique II era hábil con las armas, invitó a un joven conde de nombre Montgomery a que combatiera, quien de manera modesta se rehusó,
pero a la insistencia de Enrique II no tuvo otro remedio que aceptar el desafío. De manera repentina, la lanza de Montgomery penetró en la hendidura a la altura de los ojos que tenía el casco real, atravesando un ojo del rey, incrustándose en el cráneo. Enrique II moriría días después. La predicción se había cumplido. El león joven al viejo vencerá en duelo singular. Y continuando en la jaula de oro, el casco de Enrique II era dorado, y tras incrustarse en el ojo, murió de una agonía dolorosa. Eso explica luego el morir muerte cruel. Y tal y como le dijo a Catalina, todos sus hijos reinaron. El primero, Francisco II, subió al trono a los 15 años y murió a los 16. Le siguió Carlos IX, quien a los 24 años encontró la muerte. Y el duque de Alençon murió envenenado cuando tenía 29 años, ocupando el trono de Francia el último varón de Catalina, Enrique III, aunque también para él se ocuparía Nostradamus, que profetizó: el grande de Blois matará a su amigo y el reino sufrirá doble mal. Años más tarde, Enrique III convocó a una reunión en la población de Blois y allí mandó asesinar a traición al que fue su amigo, el duque de Guisa, desatándose por este hecho una larga guerra civil. El grande de Blois al que se refería Nostradamus era Enrique III, y el doble mal fue primero la muerte del duque de Guisa y la segunda la consecuencia de ese asesinato, es decir, la guerra civil. Pero las visiones proféticas de Nostradamus se anticiparon en siglos a lo que había que venir. Vaticinó guerras mundiales, características de los jefes de Estado, temblores, adelantos científicos e incluso una total destrucción de la humanidad. Todas sus profecías fueron ordenadas de tal manera que a quien sepa interpretarlas le será fácil saber qué suceso seguirá a otro. Otro ejemplo fue la caída de los últimos reyes de Francia y la creación de la Primera República Francesa. En este cuarteto, toca Le pondrán al parido separado. En su regreso hará conflictos sobre las Tejas. Por 500 un traidor será titulado. Narbonne y Sauce por cuchillos tendremos aceite. El marido separado es Luis XVI, ya que no lo acompaña María Antonieta. La toca que le ponen es una alusión al gorro frigio, que en lugar de corona colocaron los revolucionarios sobre su cabeza. Hay que subrayar que esto pasó al regreso de los reyes de la población de Évrenes. Habrá conflicto sobre la teja, es una referencia directa al palacio de los reyes, las Tullerías, ya que en francés teja se dice tuile. En cuanto a por 500 un traidor será Narbonne y Sauce, por cuchillos tendremos aceite, hay que recordar que el conflicto fue provocado por 500 marselleses, que el traidor Narbonne no era otro que el conde de Narbonne, ministro de la guerra de Luis XVI, que se alió después con los revolucionarios. Respecto a Sauce, ese era precisamente el nombre del comerciante que hizo detener en Varennes a la familia real, que disfrazada de gente pobre huía de la ira del pueblo. El tal Sauce tenía una tienda a donde los reyes llegaron en busca de descanso, pero fueron descubiertos por el comerciante quien los entregó. Aquella parte de la profecía que se refiere a por cuchillos tendremos aceite, es claro si recordamos que María Antonieta estaba sentada junto a unos bidones de aceite en la tienda de Sauce. También el poder de Napoleón estaba previsto por Nostradamus. Acerca del genial corso a quien llama testa rasada, dice: hombre que jamás fue llenado por ningún rey de Francia, lo tendrá aquel que será como rayo de guerra ante él temblarán Italia, España y los ingleses. Será amado por mujeres extranjeras. Una descripción en cuanto a sus adversarios, por quienes era temido. En cuanto a las mujeres que lo amaron, eran extranjeras: Josefina, María Luisa y María Varesca. De este personaje también describió su final. El príncipe vencido, cautivo en las Italias, pasará frente a Génova por mar hacia un gran esfuerzo de tropas extranjeras. Este verso es clarísimo.
Cuando Napoleón regresa a Francia desde la isla de Elba en Italia, donde estuvo prisionero, desembarca en el Golfo Juan, entre Marsella y Nicia. Su objetivo, reconquistar el poder temporalmente que había perdido. Unos versos más adelante, dice que por un disparo será destruido un barril lleno de miel, que indicaba que en su reconquista sufre una derrota por tropas extranjeras en Waterloo. El pabellón del Gran Francés ostentaba un campo blanco sembrado de abejas de oro. Esta es la explicación del barril lleno de miel de abejas, destruido por un disparo. En las visiones proféticas de Nostradamus se siguen previniendo nacimientos, caídas de imperios e inclusive grandes terremotos que sucedieron durante el siglo XX. La fecha precisa, 1914, aunque en esta profecía Nostradamus erró por unos pocos años. Los primeros terremotos del siglo XX fueron en San Francisco y el de Messina, que se produjeron en 1906 y 1908. Otro suceso del siglo XX, el surgimiento de Mussolini como dictador. En el siguiente verso lo explica. Se levantará el nuevo leopardo en el campo de Marte para combatir. El símbolo del leopardo en las centurias es un jefe, un duce romano. Mussolini es italiano y lo llamaban duce. El poder de los ejércitos alemanes, la invasión de estos a Francia e incluso su emblema están también consignados. El pájaro de proa volando en la ventana propiciará conflictos entre los franceses. El pájaro de proa volando en la ventana es el emblema nazi y los conflictos entre los franceses son obviamente los que existieron entre los que colaboraron con los nazis y los que formaron la resistencia. Posteriormente se encuentra la descripción de la toma de Alemania por parte de los ejércitos aliados, el sitio de Berlín y la importancia que tuvieron los rusos. A Stalin, Nostradamus lo llama el gran jefe de Armenia. Los versos a este respecto dicen: se trasladará a la Gran Germania la tregua santa. El gran jefe de Armenia sitiará a Venia y Colonia. Recuerde la entrada triunfal de los ejércitos rusos en el territorio alemán. Incluso predijo el advenimiento de la era de los dos grandes, Rusia y Estados Unidos. El primero lo sitúa en este y el segundo en el occidente inglés. Clara referencia a América, que en la época de Nostradamus no existía como estado las colonias americanas. Aunque lo preciso sobre lo que sucede al mundo cuando Estados Unidos y Rusia se convierten en potencia lo contiene el siguiente verso. Un día los grandes jefes de Estado se repartirán la tierra a la mitad. La guerra universal aumentará su poder de por sí considerable. Otras muchas profecías del siglo XX dentro de las centurias de Nostradamus fue la invasión rusa a Afganistán y la resistencia afgana a través del cuarteto. Los musulmanes hallarán lugares abiertos, los afganos querrán conservar Afganistán, pero los resistentes serán aplastados. Y el 15 de septiembre de 1980, en el periódico francés Soir se decía que algunos afganos resistentes que habían logrado escapar aseguraban que muchos de sus compañeros habían sido enterrados vivos, aplastados o destrozados por los rusos invasores. Otro suceso bélico es la guerra entre Irán e Irak. En el siguiente cuarteto, el gran personaje cínico de Irak e Irán presentarán un don, que significa una oportunidad, a los de la Alianza Atlántica. En el periódico L'Express del 27 de mayo de 1982, informó que 500 carros de combate cazas MiG-23 y misiles tierra-aire soviéticos. Hay que recordar que estos eran tecnologías sofisticadas desconocidas para Nostradamus en el siglo XVI. Estos se encontraban desplegados a lo largo de la frontera afgano-iraní, quizás listos para atacar Irán. Otro verso profetiza la llegada de Francois Mitterrand al poder y un incremento en el terrorismo francés. Cuando el socialismo llegue al poder en medio de la buena sociedad, en las centurias aparece como burguesía, la sangre del pueblo comenzará a correr a causa de los nuevos actos.
que estos corresponden al terrorismo. A decir verdad, la libertad de expresión desaparecerá. Y tal como lo predijo, la llegada de la izquierda desató terrorismo en Francia. El 22 de marzo de 1982, un coche bomba explotó en una céntrica calle de la Ciudad Luz, dando como resultado un muerto y 61 heridos. 7 días después, una bomba explotó en un edificio histórico de París, muriendo 5 personas e hiriendo a 27. Para el 21 de julio, una bomba estalló en la Plaza Saint-Michel, hiriendo a 11 personas. En otros temas, el 12 de mayo de 1982, el Papa Juan Pablo II fue víctima del segundo atentado, suceso previsto por Nostradamus. Veo que junto al lago Lemán donde fue arrojada, refiriéndose a una herejía más querida, hablando del calvinismo, al cabo de 7 meses sus partidarios serán decepcionados. Españoles serán contaminados por la gente de Albano, refiriéndose a los tradicionalistas, y el conflicto surgirá, es decir, el atentado. Por suerte, el agresor fue detenido a tiempo por la Guardia de Justicia y se trataba del padre español Juan Fernández Pon, partidario de la facción española más tradicionalista. Posteriormente, las profecías se vuelven dramáticas y aterradoras, refiriéndose al hambre en pleno siglo XX, al describir: el hombre se comerá sus manos, y más adelante, de sed morirá por abundante falta de agua. La contaminación de aguas y mares parece concordar con esta predicción. El envenenamiento de los recursos naturales está previsto con fúnebres acentos. La gran hambre que siento acercarse llegará y envolverá a toda la tierra. Arrancó campos y niños de pecho. En mayo de 1566 se paralizó la visión del profeta y había descrito la conquista de la luna. La esquina de la tierra se tomará y tendrá tierra extraña. Poco después diría a su discípulo Chavigny: mañana al despertar el día ya no estaré. El profeta y médico dejó de existir al día siguiente. Su cuerpo descansa en pie en el interior de un hueco tapiado en una pared de la capilla de Santa María de la iglesia de los franciscanos en Salón, en Provenza. Su última voluntad fue que se grabara la leyenda: no envidies la paz de los muertos, en su lápide. ¿Acaso se cumplirán las dramáticas profecías en la que anuncia el Apocalipsis? Solo nos resta esperar.